Hace unos años, siendo yo maestro de escuela dominical en la iglesia donde me convertí, en un material, en un maestro de escuela dominical, pude leer donde habían congregaciones que estaban permitiendo las relaciones prematrimoniales para ver si el jugo estaba dulce. Otro detalle que perjudica mucho hoy en día en los noviazgos: la gran cantidad de profetas que desde que se dan cuenta que dos jóvenes están tratando de buscar la voluntad de Dios empiezan a soñarse. Muy fuerte. Pero mientras no saben nada, que hay una atracción mutua entre esos dos jóvenes, nadie se sueña. Nadie profetiza, nadie siente. Están en un estado de inercia porque nadie siente. Ahora, en el momento en que se dan cuenta, empezaron los sueños. Sienten una atracción física por la sierva o por el siervo y se quedan pensando en eso. Y obviamente, si tú tienes eso en tu mente, tú te vas a soñar. Como yo digo siempre. Claro. El que se sueña, el que se acuesta con hambre se sueña comiendo. Amén, mis queridos hermanos, que Dios le bendiga grandemente. Un placer para nosotros estar compartiendo con cada uno de ustedes en su canal, Medios Jesucristo es el Señor. Por favor, dele like, comparta. Amén, para que le lleguen las notificaciones cuando estemos subiendo los videos. Y sobre todo, suscríbase a este canal. Hoy tenemos un tema bastante especial, bastante importante, un tema picante, candente. Y nos va a bendecir y nos vamos a edificar conforme a la palabra. Vamos a hablar acerca de los mitos que hay en el noviazgo y el matrimonio cristiano. Como ustedes saben, nunca estoy sola, sino que me acompaña mi amado esposo, el evangelista. Bienvenido, Kerry. Tenemos una pareja de esposos excelente. Y óigame, pastores, señores, pastores, pero no solamente pastores. Aquí tenemos psicólogos y de todo. Óigame, muy especial. Pastores, por favor, preséntense. Vamos a darle el privilegio a mi esposa. Dios le bendiga a todos de una manera muy especial. Pues mi nombre es Yajira Pérez. Para mí es más que un placer y un privilegio compartir este tema de tanta importancia y edificación para el pueblo cristiano y no cristiano también. Amén. Amén, así es. Pastor Luis Felipe Reyes. Somos de Sabana Grande de Moyá, en la República Dominicana. Sí, es un tema, como acaba de expresar nuestra hermana Luna, candente. Cuando hablamos de mitos, estamos hablando de creencias. En ocasiones no tienen ninguna base para sustentarse. Algunas dejan de hacerse y otras se hacen sin tener ninguna base para sustentar. Entonces, hablar de mitos en el noviazgo, específicamente cuando las personas deciden unirse el uno al otro, cumpliendo así lo que la Escritura nos dice en Génesis 2:18. Amén. Por cierto, vamos a leer. Me gustaría que le dé lectura a ese pasaje. Amén. Amén. Para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo se la había de llamar, y todo lo que Adán llamó, ese es su nombre. Y puso nombre a Adán a todas las bestias y aves de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Amén. 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 Es así. Cuando nosotros observamos la Escritura o las Escrituras, nos damos cuenta que en ningún momento la soltería formó parte del diseño original de Dios. Ejemplo, siempre que me toca hablar de este tema,
tengo que señalar que en el capítulo 1 de Génesis, el común denominador que encontramos allí es que lo que Dios había creado, todo él vio que era bueno. Y en Génesis 1:31 finaliza diciendo: y vio Jehová Dios todo lo que había creado, y aquí que era bueno en gran manera. Es decir, que no había nada malo. ¿Dónde Dios empieza a ver algo malo? Es precisamente en la soltería, en la soledad del hombre. Amén. Muy fuerte eso. Entonces, Dios dice en Génesis 2:18: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí la palabra idóneo significa ideal, es decir, la persona perfecta, la persona que el hombre necesita, porque son un complemento. El hombre no es sin la mujer, y la mujer no es sin el hombre. El hombre estaba incompleto antes de que Dios crease su compañera. Por eso es bueno nosotros cumplir con ese mandato. Claro está, Adán, si nosotros empezamos a ver las características de Adán, son muchas. Por ejemplo, todavía se debate de que si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo, porque al ser el primer hombre creado, no tuvo que ser alimentado vía el cordón umbilical, y tenemos ombligo, usted sabe, porque al nacer no lo cortaron. Pero Adán no estuvo 9 meses en el vientre. La Biblia dice que Dios tomó polvo de la tierra, hizo un muñeco y sopló aliento de vida en él, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Entonces, al ver Dios al hombre solo, y una tarea fuerte, hablando de las características especiales que distinguen a Adán. Adán fue el primer zoólogo encargado de bregar con los animales, porque dice que los animales, Dios los trae a Adán y le pone la tarea de que le nombrase con algún nombre. La escritura dice que los nombres que tienen los animales fueron lo que Adán les puso. Ahora todos tenían su compañera menos el hombre. Dice que no se halló ayuda idónea para el hombre. Entonces Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces yo creo que esto, hasta aquí, hasta este punto, debe traer aliento a los que entienden que casarse es prácticamente empeñarse. No sé cuál concepto, si ustedes han escuchado ese concepto de alguna persona. Realmente es muy terrible, porque muchas veces el temor no permite que la gente se desarrolle en este sentido. Y realmente sabemos que el proverbio dice claramente que el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea que el plan, el propósito de Dios es precisamente esto: que el hombre esté acompañado, que el hombre encuentre una ayuda idónea. Y a mí me llama mucho a la atención uno de los términos hebreos que se utilizan para la palabra idóneo, o para la palabra ayuda idónea, es el término eser en el idioma griego, y esto significa aquella ayuda o aquella fuerza que proviene básicamente como si fuera de un ejército. O sea, que no es cualquier persona a la que Dios le coloca a Adán a su lado. Adán tenía cualidades imprescindibles y muy especiales, pero también Eva tenía unas cualidades preciosas. Y como usted mencionaba también, el término de lo que es ser idóneo lleva un término más profundo, que es el término óptimo. Y esto significa esto, o sea, que esa mujer tenía todas las cualidades necesarias realmente para que Adán pudiera cumplir con su rol como virrey, porque fue un virreinato lo que se estableció en la tierra a través de Adán. Era ejercer autoridad, ejercer gobierno a través de la autoridad delegada de parte de Dios. Eso es así. Y continuando nosotros observando las características especiales de Adán, y me gusta centrarme en esto porque, uno, el primer matrimonio lo ofició el Señor. Amén. O sea que está dentro del plan del Señor. Amén. Número 2, Adán se acuesta soltero y despierta casado. Muy fuerte. Y no vamos a hablar por arte de magia, porque esos términos aquí no se utilizan. Lo que pasa es que Dios hace las cosas por su divino poder. Él declara las cosas que no son como si fuesen. Tú sabes lo que es un hombre acostarse soltero, prácticamente depresivo, porque acaba de nombrar a los animales y ve que cada uno tiene su pareja. Exactamente. Pero él no tiene a nadie. Se acuesta
se convierte en el hombre, en el primer hombre en ser intervenido quirúrgicamente. Porque Dios hace una abertura, saca una costilla, hace a la mujer sin dolerle. No quedó rasgo alguno, no quedó cicatriz, porque se está hablando del cirujano por excelencia, que es Dios. Entonces, observamos que cuando Adán despierta asfixiado y pico, porque dice, esto es carne de mi carne. Ahora sí es verdad, ahora sí. Es la que reconoció de una vez. Y no solamente eso, le puso nombre sin que Dios le dijera ponle ese nombre. La llamó varona. Eva, que significa madre de todos los vivientes. Ese es el nombre que le pone. Entonces, de ahí en adelante, como especificaba Luna, reciben un mandato de administración y mayordomía. Multiplíquense. Claro está, para multiplicarse tenían que hacer uso de algo que Dios dejó para el disfrute del ser humano, que es la parte sexual, dentro del orden divino, no dentro del orden distorsionado que estamos viendo en estos tiempos. Entonces, ¿qué pasa en la parte? Entonces, pastor, una pregunta ahí rapidita. Entonces, ¿Adán y Eva tenían intimidad antes del pecado? Claro que sí. Claro que sí, antes del pecado la tuvieron, y esto tira por el suelo la tesis de algunas personas que entienden que el pecado que ellos cometieron fue tener intimidad. Porque si Dios le dice multiplíquense, llenen la tierra, obviamente era por medio de la intimidad. No había wifi en ese tiempo, no era por telepatía como a comando, tenían que acudir. Y tenía las propiedades corporales también. Exactamente. Y al mismo tiempo suplir esa necesidad, porque es una necesidad en el ser humano. No es solamente para la procreación la parte de la intimidad, sino para el disfrute. Alguien dijo que no hay una mayor expresión de amor mutuo entre las parejas como cuando se unen en intimidad. Por eso es que la Biblia es específica, hablando ya Pablo más adelante, tocante a la negación. Dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser de mutuo consentimiento. ¿Para qué? Para ocuparse sosegadamente en la oración. Y luego vuelvan a unirse en uno para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hay una traducción que se llama traducción al lenguaje actual que me llama la atención, esta parte donde dice, la Reina Valera dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La traducción al lenguaje actual dice, para que Satanás no los tiente en caso de no poder resistir su deseo sexual. Es decir, que es un deseo, una necesidad en el ser humano. Pero en cuanto al noviazgo, obviamente, ya Adán fue creado, ya él y Eva llenaron la tierra, se multiplicaron, el proceso era distinto. ¿Cómo así? Bueno, antes del matrimonio llega el noviazgo. Amén. Entonces existen mitos en el noviazgo, que es lo que nos compete tratar, valga la redundancia, arrojar un poco de luz, específicamente al pueblo cristiano, que en ocasiones son víctimas del enemigo por no poner un freno. Y ocurre lo que llamamos comerse el bizcocho antes del cumpleaños. La piñata se le cae a palo al final. Pastor, una preguntita rápida. ¿Se podría decir entonces que cuando Dios le entrega a Eva a Adán en línea de Dios, sí ahí entonces estaba completo el objetivo del matrimonio? Pero entonces el noviazgo viene siendo como una antesala luego del pecado. Precisamente sí, porque la naturaleza caída del hombre obviamente lo coloca en una situación que tú necesitas estudiar al individuo antes de. Porque a veces muchas personas dicen, ¿y por qué tanto tiempo de noviazgo? Bueno, hay que conocerse y planificar y prepararse. Hay que planificar todo lo que se va a hacer, incluso ponerse de acuerdo hasta en cuántos hijos vamos a tener, ¿me entiendes? ¿Qué queremos lograr? Un proyecto para emprender. Y en la parte del noviazgo, hay gente que habla del yugo desigual en el matrimonio, pero el yugo desigual no llega en el matrimonio, llega en el noviazgo. Claro. Porque si el noviazgo es la antesala del matrimonio Y no funciona. ¿Me entiendes? Por eso es tan importante entonces el noviazgo en la línea de Dios. Exactamente. ¿Sabes? Arrojando luz a lo que ustedes han dicho, en ese proceso del noviazgo hay una antesala, pero también es en la parte de la formación
y de la educación del individuo. Amén. Porque, por ejemplo, nosotros como padres, en este caso, jugamos un rol preponderante en cuanto a la formación de esos niños, esos hijos, también en contexto espiritual. El liderazgo de la iglesia tiene que enfocarse en darle a esos adolescentes, a esos niños, a esos jóvenes que están subiendo la formación, la orientación previa que ellos necesitan antes de tener novia. Antes de pensar en un noviazgo. Entonces nosotros en la casa también, esos valores que tenemos que inculcarle a nuestros hijos, el respeto, el amor, porque a veces cuando tú te juntas con alguien en una casa son dos culturas diferentes, educación diferente, formación diferente, pero si los padres desde temprana edad nos comprometemos en formar y sacar un producto a la calle, ¿verdad?, que pueda venderse y que pueda aportar a la sociedad, entonces tendremos matrimonio sano. Y si tenemos matrimonio sano, tendremos iglesias sanas y tendremos comunidades sanas. Entonces, no es solamente decir, ay, que los novios tienen entre ellos, por ejemplo, que cuidarse de esto y de aquello, sino nosotros orientarlos y guiarlos desde el hogar, desde la iglesia, ¿verdad?, hacia un norte seguro. Amén. Eso es muy importante porque a veces hay jóvenes que vienen de un hogar disfuncional, donde no se le ha formado, donde no se le ha hablado nada del noviazgo, de la preparación personal, y llegan a la iglesia y no tienen realmente el conocimiento de emprender la responsabilidad que implica el noviazgo y el matrimonio. Claro. Es así. Es bastante importante ese punto que se ha tocado. En el ámbito eclesiástico, tenemos el caso, la orientación, porque hay un papel importante, como mencionaba mi esposa, en el hogar por parte de los padres. Pero ya en el marco eclesiástico, el noviazgo cristiano, hay una tarea titánica por parte de los pastores y maestros de la congregación. Y mayormente cuando se trata de unos jóvenes, que yo siempre uso este término, jóvenes 0 kilómetros, nuevo de paquete como los carros que daba Don Francisco en Sábado Gigante. Tremendo. Que no saben nada. No tienen conocimiento. Claro. No tienen conocimiento. Se necesita una orientación previa en cuanto a materia de educación sexual se refiere, porque la fruta prohibida, hay muchas cosas que no deben tocarse y debe de esclarecerse y al mismo tiempo ponerle el antivirus, porque ustedes saben que lo prohibido atrae. Exacto. De hecho, muchas personas, para llamar la atención cuando quieren que algo se lea, ponen un título: no leas esto, porque ellos saben que el no va a despertar la curiosidad. Entonces, cuando se le dice a los novios, mira, esto está permitido, esto no está permitido, no te preocupes tanto por lo que ellos van a hacer porque se le dijo que esté permitido. Preocúpense por lo que se le dijo que no está permitido, porque eso es lo que ellos van a tratar de explorar, a preguntar. Pero y que sean sanos en la presencia de Dios, que tengan una comunión, una relación con Dios genuina, que lo aparte del mal. Del pecado. Del pecado. Que no es hacer las cosas porque el pastor me dijo que no, o porque el pastor me esté viendo, y cuando no estemos ahí. Exactamente. No vamos a estar. Y que ellos tengan esa convicción propia de lo que deben hacer y no hacer por temor a Dios. Eso es lo importante. Amén. Amén. Yo creo que eso se necesita mucho para nuestros tiempos realmente. Que la juventud pueda crecer en el temor de Dios. Nosotros, el amor y yo, tenemos esa experiencia. Por ejemplo, nosotros duramos aproximadamente 6 años, creo que fueron, o 7 casi, de noviazgo. Y fue algo kilométrico, como quien dice. Pero realmente durante ese tiempo nuestro temor no era por nuestros líderes. Nuestro temor era primeramente a Dios. Y durante ese tiempo, por ejemplo, nosotros mismos nos trazamos parámetros que eran inviolables. ¿Para qué? Para cuidar nuestra relación con Dios. Aunque el amado venía ya del mundo, ¿verdad? Que había experimentado cosas, yo no. Yo estaba apartada completamente porque me convertí cuando tenía 13 años y gracias a Dios Dios no me permitió, porque es una bienaventuranza. Dice la palabra que bienaventurado el joven, ¿verdad? Que se encamina a Dios. Y dice también que bienaventurado el hombre que no anduvo en caminos de mal. O sea, es una benevolencia de parte de Dios el yo no haberme contaminado con el mundo en esa magnitud. Entonces,
nosotros establecimos esos parámetros para nuestro propio cuidado. Las llamadas tarde de la noche. Nosotros, el primer beso, como le comentábamos hace un rato, no lo dimos en el altar. Esperábamos, o sea, siempre que él iba a visitarme, mis padres debían de estar presentes. Aparte de eso, también establecimos de no estarnos tocando mucho, porque por ahí se puede abrir realmente una brecha. Y todas esas son pequeñas cosas que realmente ayudan. Porque mucha gente dice, no, yo tengo autocontrol, yo tengo dominio propio, pero realmente cuando se van a la práctica, a la praxis, nos damos cuenta que le dan rienda suelta a las pasiones. Pero si tú ves eso que tú estás diciendo en esa parte, tú hablaste de que tú vienes, por ejemplo, de quizás de un hogar cristiano, que no tuviste ese tiempo en el mundo de experimentar, pero vamos a tener personas jóvenes que sí van a tener la condición. Entonces estamos hablando de formación. Ustedes pudieron manejarlo porque tenían esa capacidad, tenían la formación que es en el hogar, tenían los valores, los principios, pero vamos a tener personas jóvenes en nuestras congregaciones que no van a tener esa formación. Entonces debemos nosotros ponerle esos parámetros, guiarlo y conducirlo en todo el proceso. Exactamente. Es así, y eso conlleva un gran reto a nosotros, lo de la línea conservadora. ¿Por qué? Porque en este ambiente de tanta pasividad y de tanta libertad, quizás hablar de la castidad y preservar, vamos a poner ciertos puntos para el matrimonio, esto se ve como arcaico en muchas personas. Claro. De hecho, tenemos registro de congregaciones que incluso, esto sonará un poco descabellado, pero es cierto. Hace unos años, siendo yo maestro de escuela dominical en la iglesia donde me convertí, en un maestro de escuela dominical, pude leer donde habían congregaciones que estaban permitiendo las relaciones prematrimoniales para ver si el jugo estaba dulce. ¿Qué? Sí. Es decir que son cosas que cuando... si va y lo encontré amargo y no me gustó, entonces lo utilicé como que esa doncella es un objeto. Y eso se convierte en fornicación según la palabra. ¿Entiendes? Y se vuelve un patrón. Es fornicación, claro está. Por eso le digo que la línea conservadora, que somos nosotros que entendemos que en el noviazgo la parte de la intimidad está preservada única y exclusivamente para el matrimonio. Amén. Podemos verlo en el ojo del huracán, en un ambiente tan libertino como el de ahora, que señores, nosotros aquí no estamos pretendiendo presentarnos como seres inmaculados, sino más bien estamos tratando de apegarnos a la escritura. Amén. Porque a eso hemos estado llamados. Porque donde no hay ley, señores, la Biblia dice que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Claro. Donde no hay un stop, señores, todo el mundo choca. Por eso hay semáforos que te dicen cuando tú debes pararte. Cuando el rojo es que te detenga. El naranja es que prácticamente, lo dije inverso, ¿verdad? El naranja indica... el verde indica que tú puedes cruzar. El naranja ya indica que tienes que reducir. Y ahí en el noviazgo hay momentos donde hay que reducir. Luna mencionaba las visitas tarde de la noche. Sí. Y las llamadas, también. ¿Verdad? Y visitas y llamadas son cositas leves en comparación con cosas que estamos viendo ahora. Por ejemplo, ¿qué se requiere en el noviazgo? En el noviazgo se requiere a la hora de buscar al cónyuge, aunque hay diferentes creencias con relación, hay quienes encasillan a Dios en un solo renglón de que si Dios no habla, la relación no es de Dios. Bueno, hay que ver, especificar de qué manera, porque Dios habla de varias maneras. Sí. Claro. ¿Cuál es el concepto que tenemos hoy en día? Bueno, que si esa voz no se escucha con voz de trueno, con voz de trompeta, con voz de mando, de mando de arcángel, de trompeta de Dios, no es de Dios. Entonces, otro detalle. Desciende del cielo. Exacto. Otro detalle que perjudica mucho hoy en día en los noviazgos. La gran cantidad de profetas que desde que se dan cuenta que dos jóvenes están tratando de buscar la voluntad de Dios empiezan a soñarse.
Muy fuerte. Pero mientras no saben nada, que hay una atracción mutua entre esos dos jóvenes, nadie se sueña. Nadie profetiza, nadie siente. Están en un estado de inercia porque nadie siente. Ahora, en el momento en que se dan cuenta, empezaron los sueños. El indicativo para medir los límites y no cruzar los linderos que limitan el pecado en el noviazgo no debe medirse por un sueño, no debe medirse por mi concepto. La Escritura habla claramente. Claro, pastor, y que mucha gente es como le explico, traicionado por su subconsciente. Sienten una atracción física por la sierva o por el siervo y se quedan pensando en eso. Y obviamente, si tú tienes eso en tu mente, tú te vas a soñar. Como yo digo siempre. Claro. El que se sueña, el que se acuesta con hambre, se sueña comiendo. Eso es así. Si te acostaste con hambre, te vas a soñar comiendo. Y ahí vienen los sueños. Y no obstante, también el empuje de que otro te diga que ese es tu esposo. Porque eso se da mucho. Que exacto. Mucha gente trata de presionar al otro porque ellos quieren condicionar la vida del otro a sus profecías. Y lo que quieren es que su profecía se cumpla sin importar si a esa persona le vaya bien o le vaya mal. Exacto. Entonces, tocante a la manera de cómo saber si ese noviazgo cuenta con la aprobación divina, no necesariamente tiene que venir el profeta, no necesariamente tenemos que escuchar a Dios hablar de voz audible. Observemos la aceptación, que es importante. Cómo los padres de esa doncella ven a ese comprometido. ¿Cuál es la confianza que hay con sus pastores? Porque si bien es cierto que hay noviazgos que se hacen por la línea legal, no es menos cierto que hay otros que los pastores vienen a darse cuenta que son novios cuando ya tienen los anillos comprados. Ahí sí hay problema. Yo creo mucho, esa es mi creencia. Yo creo que el noviazgo tiene que ser dirigido absolutamente por la mano divina de Dios. Creo que Dios habla de forma audible, en sueños, en revelaciones y confirma. Yo recomiendo que todo el que va a entrar en un noviazgo, en una relación, ¿verdad?, prematrimonial, pida confirmación de Dios. Porque mucha gente ve, por ejemplo, el producto, le gusta el producto y lo hace por eso. Pero quizá no es la línea que Dios quiere para esa persona. Entonces, siempre es bueno uno pedir orientación, pedirle a Dios que dé confirmación. Sí es bueno que, por ejemplo, los líderes estén de acuerdo, ¿verdad? Que estén la parte ya de los pastores, den el visto bueno. Todo eso es bueno, es realmente la línea que debe de haber por el fruto del Espíritu que hay en ambas personas. Pero una línea que no se puede descuidar es realmente la confirmación plena de Dios. Por eso mismo que usted decía, pastor, porque a veces cuando hay dos personas que están en esa relación prematrimonial del noviazgo, aparecen muchos profetas que quizás no vienen de parte de Dios y están dando palabras que no están precisamente en el orden de Dios y pueden confundir más a esas dos personas involucradas. Recordemos que el matrimonio es algo bastante serio, que una vez que dos personas se unen en el matrimonio ya no hay vuelta atrás. Entonces esa parte es un poquito complicada y se puede evitar realmente si en el noviazgo la persona busca la dirección de Dios. Por ejemplo, en el caso de nosotros tuvimos un proceso, como decía mi amada, de 6 o más tiempo, 6 años o más tiempo en el noviazgo, pero eso es fruto de muchas cosas que se presentaron y que Dios fue tratando con nosotros, alineándonos. Pero ahí mismo pudimos ver muchas cosas, aprendimos muchas cosas, sobre todo personas hablando, diciendo que sí, otros que no. Todo ese tipo de cosas nosotros lo pudimos aprender ahí. Una de las cosas que aprendimos es que a veces nos acercábamos a personas que pensábamos en el momento que no iban a dar una palabra, que no iban a dar un refrigerio de parte de Dios para nosotros solventar cualquier problema del momento. Y a veces encontrábamos que cuando recibíamos la palabra, lo que hacíamos era que la cosa se ponía peor. Fue algo bastante difícil, pero en ese proceso
Dios nos ayudó a buscar más la dirección en Él, a confiar más en Él y a reposar más en Él, en todas nuestras decisiones en el noviazgo. Y ahora no ha funcionado correctamente para el matrimonio también. Amén. Es así. Yo creo que haciendo las cosas en el orden, vamos a ver un resultado de esa misma magnitud. Alguien dijo que un matrimonio sano es el resultado de un noviazgo sano. Amén. Como marche tu noviazgo, marchará tu matrimonio. Aunque hay excepciones, pero es difícil que lo que empiece mal termine bien. Lo que empieza bien, termina bien. Amén. Y ese caso se da. Que hay excepciones, claro, sí, pero un noviazgo que no se tomaron en cuenta ciertos puntos. Ahorita hablábamos del yugo desigual, que hay gente que piensa, no, el yugo desigual en el matrimonio, sí, pero empezó en el noviazgo. Y hay muchos puntos que deben tomarse en cuenta a la hora de un noviazgo. Bueno, por ejemplo, debe tomarse en cuenta las aspiraciones que ambos tengan, el ministerio. Muy importante. Es bueno, la oveja se casa con oveja. Una oveja con una cabra es como tú tratar de preservarle la vida en la misma jaula a un cabrito junto con un león. Tú sabes que el león se lo va a comer. Entonces, para que pueda haber una afinidad, deben estar todos caminando hacia una misma dirección. Amén. Y eso ha de observarse en el noviazgo. Decía un pastor ya partido a la presencia del Señor, de allá de mi pueblo, él decía que durante el noviazgo usted debe abrir los ojos y después que usted se case, ciérrelo. Porque hay personas que quieren venir a ver las fallas después que se casan. No, el noviazgo es para que tú veas. Claro. Después que tú te cases, no venga a decir que no, que yo veo esto. No, tú tenías que verlo antes. Claro. Pero dicen, pastor, que significa eso, no vio nada. Novio. Amén. Cuando una persona, o sea, cuando tú ves a un nuevo creyente que llega a la iglesia y su enfoque de una vez es buscar una ayuda idónea. Hay gente que llegan y no tienen 2 meses y ya dije que están buscando, tú dices, bueno, porque es que una persona tiene que, o sea, si tú vas a buscar una pareja, tiene que ser una persona madura espiritualmente. Claro. Pero es que tú tienes que mirar, o sea, nosotros fuimos jóvenes, ¿verdad? Jóvenes en la iglesia, y yo veía muchos jóvenes diciendo, no, yo tengo que buscar uno que tenga una visión, que tenga un enfoque en el Señor, que quiera agradar a Dios, Amén. porque de eso va a depender la durabilidad de tu matrimonio, Claro. la estabilidad en el matrimonio. Cuando una persona que desde nuevo creyente llegó, no tiene 2 meses, ya quiere orar con esta, quiere orar con una de la asamblea, quiere orar con una, entonces tú dices, o sea, no hay estabilidad. Entonces son cosas de las que tiene que ver la jovencita que tenga en las congregaciones y tener esa mirada. Sí, Amén. pastora, mire, siguiendo esa misma línea de pensamiento, una de las cosas que más me llamaron a la atención del amado era eso precisamente. Claro. El temor de Dios que había en su corazón. Yo sé, y mi papá también me lo decía, que él, conociéndolo ya, porque nosotros tenemos un testimonio lindo con relación a nuestra familia, porque mi papá le predicaba a él y él no sabía que era el alma para Dios, el cuerpo para mí. Santo. Él no sabía eso. Gloria al Entonces, Señor. fue muy especial eso, usted sabe. Entonces, él me decía eso, que él se sentía en ese ámbito tranquilo porque él sabía la formación que tenía Kerry y sobre todo el gran hombre de Dios en el cual Dios lo había transformado y que por eso él se sentía seguro o se siente seguro. No había una preocupación. Exactamente, en ese ámbito, porque él sabía, yo sé que ese hombre, exactamente, no te me va a maltratar. Claro. Ese hombre no te me va a hablar mal. Ese hombre va a ser un hombre responsable contigo. ¿Por qué? Porque ese hombre ama profundamente a Dios. Y realmente el enfoque, mucha gente se casa por los motivos incorrectos. Mucha gente se casa porque hay la ilusión de tener una boda. ¿No pasa mucho? Claro. Sí. A la jovencita. Yo me quiero casar porque yo quiero tener una boda. Mucha gente se casa en el caso de los jóvenes porque no aguantan. Y como dice libertad. Pablo, Terrible. exactamente, para estarse quemando, prefieren entonces casarse sin entender el gran compromiso que amerita un hogar y, un matrimonio. Y a veces enfocado en eso hasta quisieran que Jesús retardase su venida. Claro, Señor, no venga ahora. Mi alma Y yo alaba a tenía Jesús. un amigo que él decía siempre, un hermano en Cristo, que él decía eso, que hay muchas curvas que son líneas rectas al infierno. Exacto. Porque muchas veces se fijan
En el monumento, las mujeres se fijan en los 8 de brazo, la buena apariencia, y no es que no te va a gustar, porque la persona que Dios te entregue tiene que gustarte, Claro. obviamente. Es una parte importante. Claro, porque, por ejemplo, tú tampoco no te puedes enamorar per se del ministerio de nadie. El ministerio forma parte para la buena unidad y la buena edificación. Pero cuando estén en el hogar, tú necesitas exactamente un esposo, tú necesitas una esposa. Ok, va a ser a ejercer su legado como el sacerdote de la casa. Pero ¿qué implica todo el rol de ser padre, de ser esposo? Te va a instruir, pero tú no necesitas que te hablen lengua en la casa. Tú necesitas un hombre que cumpla con su responsabilidad en todos los ámbitos. Igual que también una mujer que cumpla con su rol en todos los ámbitos. Una de las cosas que menos están haciendo los jóvenes que se comprometen en este tiempo es buscar estas orientaciones antes de. Y para poder mantener un matrimonio estable, deben haber buenos cimientos antes del matrimonio. Claro. Y esto se consigue en el noviazgo. Porque en el matrimonio se presentan situaciones difíciles. Hermana Luna tocaba un punto. Otro para satisfacer sus necesidades, para saber qué se siente. Y tú le preguntas acerca del rato de la iglesia. Oye, yo quisiera mejor que venga el anticristo y no Jesús. Santo Dios. Porque ellos quieren experimentar ese momento. Sin embargo, recuerdo que en mis primeros años en el Señor, Dios trató conmigo acerca del ministerio, del llamado pastoral. Fue algo que yo lo guardé muy mío, lo hice muy mío, a nadie se lo comenté, pero me propuse algo. No voy a decir que pacté con Dios, no, me propuse algo. Dios me dijo a mí con apenas un año en el evangelio, me dijo, a mi tiempo vas a pastorear y vas a predicar. Y yo dije, hasta que no vea el cumplimiento de esa palabra, no me caso. Yo duré 7 años solo. Esperando en Dios, pastor. Ay, exacto. 7 años. Y puedo decir que desde mi conversión hasta el matrimonio transcurrieron 9 años porque duramos 2 años de amores, mi esposa y yo, comprometidos. Esos 2 años fue para prepararnos previamente porque hay un detalle en el noviazgo. Uno de los mitos. No, cásate que Jehová proveerá. Cásate que Jehová pregunta. Cásate que Jehová proveerá. Y cogen todo fiado. Y a los 3 meses tuve el camión de la tienda en recogida de Foni 1. Los muebles. Por fe. Exactamente. Deben prepararse. Y tocaste un punto interesante. No debe enamorarte del ministerio ni del carisma, de la gracia. Eso es parte y es importante. Porque ese don espiritual no llenará la necesidad física. Claro. Contaba el copastor de la congregación madre, donde me convertí, que una joven se enamora del guitarrista de la iglesia porque tocaba bien. Pero era lo único que sabía hacer el guitarrista, tocar. Se casaron, el primer día le tocó la guitarra y todo bien. El segundo día le tocó la guitarra, más o menos. Al tercer día le tocó la guitarra, pero lo mandó a trabajar porque la guitarra no le quitó el hambre. Muy fuerte. Debe haber una preparación antes. Yo escuché también de uno, pastor. Bueno, esa es mi amada pastora. Un saludo a nuestra amada pastora allá y a todo el ministerio Sostén Divino. Ella nos decía que un pastor, un joven se casó con una adoradora, pero físicamente realmente él no le atraía. Él se enamoró del matiz de su voz. Entonces, cuando iban a estar juntos en intimidad, supuestamente él le colocaba una funda negra en la cara y le decía, cántame. Yo no sé qué tan cierto es eso, pero eso está fuerte. Usted ve, porque hay gente que se enamora simplemente del don y del ministerio, pero realmente de la pareja uno tiene que admirar todas las cualidades. Claro. Usted ve, todas las cualidades tienen que... Yo siempre he dicho eso y lo decía, la voluntad de Dios es perfecta a tu alma, a tu cuerpo y a tu espíritu. Amén. Y esto ahí se resume todo. Y esto trae un aliento a la gente que cree que es fea. Yo siempre he dicho que no hay gente fea, lo que hay es belleza extraña. Pero todos tenemos alguna cualidad física que va a atraer a otra persona. Claro. Y sobre todo la gracia de Dios. Porque cuando la gracia de Dios está en un hombre o una mujer, Dios se encarga del resto.
Claro. Dios tiene todo para cada quien. Entonces, también hay gente que ellos vienen de hogar disfuncional, no tienen la preparación, quizás allá en sus congregaciones no le están dando el lineamiento correcto, ¿verdad? Para ellos prepararse para todo esto. Y esa gente quisieran como entrar en una nueva dimensión, porque ya Dios le ha confirmado una persona, pero ellos ahora mismo no tienen. Yo creo que con estos ejemplos que estamos dando y estos consejos, esas personas pueden tener un lineamiento, ¿verdad? Pero esas personas que vienen ya con condiciones difíciles, por ejemplo, vienen del mundo, ¿verdad? Y ya en el mundo eran personas que no eran muy gratas a la sociedad, pero ya Dios lo ha transformado. Y no tienen realmente esa formación para ir al matrimonio, ¿verdad? Y no se la están dando en la congregación. Ese tipo de personas, ¿qué podemos decir? Bueno, yo creo que ese tipo de personas necesitan ayuda. Hay muchas personas, por ejemplo, que antes de llegar a la iglesia pudieron sufrir algún tipo de trauma, hasta violaciones. Ya tenemos alguna jovencita que fue violada en su niñez, en su adolescencia, y nunca lo dijo. Y se comprometen y tiene el novio, hasta se casan, y nunca le dijo ni siquiera al novio que tiene esa condición. Sí. Entonces yo lo que pienso es que deben hablar, debe expresarse, debe decirle, debe de haber en la congregación ese equipo de apoyo que le dé seguimiento. Amén. Y que las personas que lleguen con cualquier condición puedan acercarse a esa persona, a ese departamento, a recibir el apoyo necesario. Sin tener temor, sin tener vergüenza, porque en lo adelante a veces se casan y después ni siquiera pueden allegarse a esa persona, no pueden tener relaciones sexuales, no pueden nada porque tienen un trauma previo. Amén. Y nunca lo expresaron, lo dijeron. Sí. Entonces, ¿qué se hace con esa persona? Se le trabaja antes, se le da seguimiento, Amén. Se le da esa ayuda que necesita y también con la ayuda del Espíritu Santo para que Amén. Pueda modificar esa conducta. Eso es muy importante. La persona cuando viene a Cristo y tiene condiciones especiales que viene del mundo, es bueno que lo dialogue con el pastor, con los líderes, vergüenza, para que esa área sea sanada en Cristo Jesús. Y no sea de tropiezo en el mañana, en el futuro. Y a veces decimos, no, porque yo me convertí, tiene como esa capa, yo me convertí, yo lo voy a superar. Sí. Pero cuando se chocan con la realidad, ven que todavía la debilidad existe. Hay hombres, por ejemplo, que son los más vulnerables, que llegan con debilidades a la iglesia, sí. Que no pueden ver las mujeres ni siquiera sentadas, mal sentadas, y quieren que no, que estoy endemoniado. No, son condiciones que tienen que ser trabajadas. Entonces se les debe dar seguimiento a esos casos. Sí. Amén. Amén. Y más difícil se le pone la situación aún cuando el pudor y la modestia brilla por su ausencia. En los escenarios. En algunos escenarios que lamentablemente, si empezamos a meterle tijera a esa tela, hay mucha por donde cortar. Pero lo que en sí nosotros en este momento queremos decirle al joven, al que está comprometido, honre a Dios con su noviazgo, hónrelo. No importa que te digan arcaico, quizá vas a parecer una persona anormal porque es bíblico. Ahora la gente a lo amargo lo llama dulce, a lo dulce le dice amargo, a las tinieblas le llaman luz, a la luz llama tiniebla. Entonces cuando tú tratas de honrar a Dios en tu relación, muchos te van a ver como una persona arcaica. Entonces no te dejes llevar por eso. Si estás soltero, soltera, entiendes que el tren se te va a pasar porque a veces entra la desesperación, que es un punto que no puedes entrar. Te decía ahorita, no es el caso de todo. Yo duré 9 años antes de contraer matrimonio. 7 solo, 2 comprometidos. Empecé a pastorear 2 años antes de casarme y esperamos y estamos aquí. Dios nos ha bendecido con 3 preciosos hijos. Por su gracia nos tiene ayudando a otras personas sin nosotros merecerlo, porque nadie merece nada. Esto es simple y llanamente por la misericordia del Señor. Y yo me pongo a veces a pensar qué hubiese sido si nosotros hubiésemos decidido hacer las cosas a nuestra manera y no mantener el temor. Porque aunque quizás en un momento determinado no mantenemos esa autenticidad y que no podamos soportar el deseo de estar juntos. Oye, cuando tú llegas a la cima del monte, sin que nadie te haya contado lo que hay ahí arriba, hay mucho mayor regocijo cuando tú lo descubres por ti solo.
en el momento apropiado. Amén. Amén, Porque puede así ser, es. es como cuando tú te sientas a ver una película que alguien la vio y tú no la viste. Tú era ahora va a pasar Spoiler, esto. spoiler. Oye, es una cosa tremenda. Terrible. Ya no hay ningún tipo de interés. Se va el interés. Entonces lo que estamos tratando de cuidar esa parte, porque no solamente, en este caso la hembra, la joven, es la que más sufre en este sentido, pero son perjudicados ambos. Claro. Amén. Y hay un sentido también espiritual que es bueno tocar. Sabemos que hay entidades demoníacas que cuando encuentran una puerta abierta, entonces tienen legalidad. Entonces hay jóvenes que han marchitado su matrimonio, el futuro de su matrimonio, por haber violentado esa relación del noviazgo. Han tocado Amén. donde no tenían que tocar y han abierto puertas. Entonces, cuando el cristiano, el creyente, hace algo indebido, entonces abre una brecha por donde el enemigo puede entrar y robarse la bendición. Y mucha gente hoy en día ha cometido ese fallo, pero si se retracta, se arrepiente, Dios puede glorificarse. Amén. Pero aquellos que están ahora mismo en ese proceso del noviazgo, tienen que tener cuidado, porque como usted decía, pastor, si la persona le es fiel a Dios, si honra a Dios, ¿verdad? En su forma de comportarse, en su relación del noviazgo, entonces puede tener una bendición más grande al final. Entonces, el hombre de Dios, cuando el hombre de Dios realmente le teme a Dios, la mujer de Dios le teme a Dios, lo primero que procura es su relación con Dios para no fallarle a Dios. Y eso lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo estará ahí para guiarlo. Entonces hay mucha gente que realmente pierde esa bendición con Dios de llegar a ese matrimonio inmaculado, ¿verdad? No mancillado, y la pierde por un sentimiento, un deseo en un momento determinado. Por un momento de placer. Por un momento de placer. Pasajero. Un momento pasajero. Entonces es importante que los novios o el creyente en el noviazgo pueda entender que hay que esperar. Hay que esperar porque cuando, por ejemplo, María estaba embarazada de nuestro Señor Jesucristo, José estaba esperando el momento para casarse, ¿verdad? Estaba en ese tiempo de nupcia, estaba esperando en ese tiempo esperando el momento para casarse, pero en ese tiempo se guardaba irreprensible. De hecho, el Espíritu Santo vino sobre María y le dio el aviso de Jesús, aun siendo ella virgen. Es por esto que luego que nace nuestro Señor Jesucristo, que ella es que José se allega a ella, como dice la palabra. Así es. Es consumado. Así Amén. es. O sea, todo, según el orden bíblico, el creyente tiene que esperar en Dios ese momento especial del matrimonio. Así Amén. es. Una última cosa ya. Quisiera a ti, joven, que me escucha, que a lo mejor estás por entablar una relación. A la hora de entablar una relación, hembra o varón, no importa que se lo hayas comunicado a papi o a mami, pero tus pastores deben ser parte. Claro. Deben saberlo. Hay muchos que no le dicen nada a los pastores y a nadie, lo mantienen en secreto, es para tener otras alternativas. Bueno, si no me resulta aquí, me engancho allí. Tremendo. No se trata de que si fracasé yo me engancho allí. Le voy a contar algo que me aconteció. Para el tiempo en que fuimos a visitar la casa de mi esposa, que éramos novios, que vamos a formalizar todo, yo no vivía con mi padre. Y te sabe que siempre debe haber una representación de alguien de la familia. Y al mi padre no estar, de quien me auxilié fue de mi pastor. Amén. Pero mi pastor lo sabía. Hay algunos que no pueden hacerlo porque es que los pastores no lo saben. Terrible. Cuando mi esposo y yo éramos de la misma congregación, nunca pensamos que esto se iba a dar entre nosotros. Pero cuando empezamos a sentir los coquilleos y las coquillitas, el primero en darse cuenta fue el pastor. Sí, porque usted es una coquillita. Ese plan de Dios estaba ahí. Una coquillita. Ese propósito. Entonces el pastor, sí, mire, está pasando esto y esto, ayúdenos a orar. Recuerdo que lo llamamos frente al templo, le explicamos, sí, vamos a orar por eso, nos ayudó a orar. Él fue y me representó en la casa de mi esposa. Los padres de mi esposa son pastores, es decir, fuimos un poquito más suaves, pero con todo eso,
el padre de ella nos dijo, está muy bien que el pastor venga en representación, pero yo quiero ver el papá de él. Entonces, mi papá tuvo que pagar un pasaje e ir allá. Pero todo muy bien, gracias al Señor, y Dios nos ha ayudado. Amén. Amén, gloria a Dios. Pastor, ya pasando a la parte del matrimonio, porque es una parte importante también. Acuérdese que el tema no solamente era para el noviazgo, sino que también iba a hablar del matrimonio, porque con relación al matrimonio también hay muchos tabúes. Exacto. Principalmente en el ámbito de la intimidad sexual. Hay que hablarlo claro. Entonces queremos tener una línea clara, porque en los últimos tiempos hemos visto cómo hay una demigración, hay una mala concepción en el mundo de lo que es la sexualidad. Sí. Y esa misma cosmovisión muchas veces quiere infiltrarse también dentro de la iglesia. Entonces es bueno que nos hablen un poquito acerca de eso. Sí. La Biblia específicamente habla de las pasiones desordenadas. Ahora bien, también habla la Escritura que el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, y viceversa. Ahora bien, hay cosas que son contra natura, que nosotros entendemos que son creadas para otras cosas. Yo no voy a venir a imponerle a nadie lo que debe o no debe hacer. La Escritura está ahí. Las pasiones desordenadas no son de Dios. Ahora, su esposa es suya y usted debe cumplir el deber conyugal con ella y hacerla sentir bien. Y ella hacerlo sentir bien a él también. Es decir, debe de haber una satisfacción mutua, porque se da el caso que el hombre entiende, bueno, el que tenía sed aquí era yo y ya yo bebí agua y punto. En sentido figurado. El que tiene oído para escuchar, que escuche, que entienda. Entonces, yo lo que digo es, en la parte del matrimonio, para que sea una relación placentera, lo primero, antes de empezar a inventar, lo que deben buscar es una satisfacción mutua. Salimos, tiraron el tiro de gracia en la pista de 400 metros cuadrados y salimos a correr los dos juntos. No es posible que yo le saque 3 palos a Luis, llegue primero y ya se acabó la carrera. Hay que llegar juntos. Exactamente. La relación de pareja en esa parte es para satisfacción de ambos. O sea, no es un maltrato. Si hay algo que como pareja no me está funcionando, no me está gustando, en el momento tengo que tener la confianza de decirle a mi pareja, esta parte no me gusta o esta forma no me gusta. ¿Verdad? Porque eso es lo que el Señor quiere, porque tú te quedas callado, al final se convierte en un maltrato y eso te va a impedir que tú quieras tener relaciones sexuales y puedas disfrutar ese momento, que es lo que quiere el Señor realmente. Entonces la comunicación es imprescindible aquí también. Si hay algo que no te gusta, cualquier parte, pues tú le comunicas a tu pareja, y si esa pareja es de Dios y entiende de que el placer es para mutuo, ¿verdad? Entonces creo que te va a entender y se van a poner de acuerdo. Amén, así es. Y hay algo también que yo considero que es muy importante, que es la antesala de toda consumación, que es el buen trato. Ninguna mujer puede pretender maltratar a su esposo verbalmente, hacerle cuantas cosas y después pretender como que todo sea tan fácil, aunque en el hombre quizás se dé más sencillo ese ámbito, y viceversa también. Un hombre no puede pretender maltratar a su esposa en un sentido, exactamente, y luego venir como que todo de color de rosa. Realmente debe de haber una coherencia realmente en lo que es el buen trato. Amén. Como también lo especifica la palabra, porque Jesús habló de esto. Él dijo que a través del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, si usted se fija, ahí hay más de 6 versículos, creo que son, que habla del esposo amar a la esposa. Y el trato. Como a su propio cuerpo. Sí. Por ejemplo, los que saben de béisbol, me gusta ser un poco llano. Los que saben de béisbol saben, valga la redundancia, que para que haya juego en la noche, el terreno lo acondicionan en el día. El césped se poda, le tiran el agua, marcan la línea blanca para saber cuándo la bola va de hit o va de foul. Si no se hace nada de eso en el día, no pueden pretender que haya juego en la noche. Es decir, que eso es algo que se prepara con antelación para que sea placentero realmente. Tremendo. Amén. Así es. Así es. Eso es muy importante realmente. Y esa parte que mencionas, Amada, también acoplando allá lo que dice el pastor, que viene siendo prácticamente lo mismo. Mucha gente quiere realmente eso, pero no logra realmente trabajar para eso, esforzarse.
Y a veces la gente piensa que tener un matrimonio es simplemente conseguir el placer para sí mismo. Pero un matrimonio significa morir a sí mismo para vivir para otro. O sea, como dice la madre en una conferencia que ella da, dice que una persona se casa no es para, no son la unión de dos mundos, ¿verdad? Sino que es dos personas abandonar dos mundos para formar un mundo nuevo. Claro. ¿Es así? Y esto me llama mucho la atención, porque eso no es lo que normalmente la gente piensa en su mente. Claro. Sino que piensa que es que está consiguiendo el placer de su vida, cuando no se da cuenta que es una responsabilidad y que tiene que realmente morir a sí mismo para llevar placer a esa persona, a ese cónyuge. Claro. Exacto. Cuando yo trato de hacerte sentir bien y viceversa, tú tratas de hacerme sentir bien a mí, ya usted sabe lo que puede salir de ahí. Amén. Y no es siempre la cosa como yo quiero. O sea, yo tengo una formación y vengo con una conducta de mi casa. Eso es muy importante pero también. el otro no la tiene. Amén. El otro es diferente. Entonces tengo que saber alinearme Sobrellevar. para que el matrimonio funcione. Claro. Exactamente, esa parte es muy importante. ¿Usted sabe por qué? Porque aún hasta en las prácticas íntimas, mucha gente viene con experiencias del mundo, simple y llanamente, pero en el Señor las cosas se hacen diferentes. En el Señor no es lo mismo, ya no nos rendimos o nos dejamos llevar por la concupiscencia, sino que ahora, hasta ahí, en ese acto, debe de haber una dirección Exacto. del Espíritu Santo y Amén. contribuir a todo lo que es puro, a todo lo que tiene buen nombre, a todo lo que es amable, a todo eso que realmente, exactamente, tiene ese parámetro bíblico. Entonces, muchas veces esa parte como que se descuida. También hay otro extremo, donde se piensa que todo en las relaciones íntimas es pecado. Y realmente no es así. Realmente, como decía el pastor, los parámetros bíblicos están ahí. ¿De qué tenemos que oír? De las pasiones desordenadas. Exacto. Y cada quien realmente tiene, ¿cómo le explico? Un punto específico que sabe hasta dónde puede sentirse, satisfacerse. Exacto. Quizás una persona le guste, ¿cómo le explico eso? Yo no sé ni cómo decirse lo que no suene tan... Pero quizás habla de la pelota, pero tú puedes poner otro. Claro. 70%, Exactamente. Y quizás una persona necesite un número X de jonrones, qué sé yo, vamos a decirlo así, con la pelota. Usted ve, o que se den determinado número de juego, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso también es necesario. El cónyuge no puede tildar al otro de que mira tú buen, o mira tú buena. ¿Usted me entiende? Sí, una parte interesante, ya que estamos tocando el tema de la intimidad, que lo hablábamos ahorita. Por ejemplo, cuando Pablo dice, el marido cumple el deber conyugal con la mujer, ¿verdad? Y dice, porque el marido o la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pablo está tocando un punto que lamentablemente se da en muchos matrimonios. A veces uno como pastor tiene que tratar situaciones, y la mayoría de los casos hasta con miembros de otras congregaciones, que a lo mejor tienen temor de no expresarlo por el que dirán. Por ejemplo, yo viví cosas que no la conté por temor y una vez escuché que estaban hablando, abriendo un paréntesis breve acá. Sabe que en mi vida de soltero yo tenía ataques por metresas. Las metresas, que son demonios, y eso yo lo viví, tienen la capacidad de personificarse en un ex del pasado y venir y estar contigo y tú sentir una satisfacción como si estuviese con una persona. Yo vengo del mundo, vengo enfocado en servir a Dios, me está sucediendo esto y tengo miedo de comentarlo. Y un día en una conversación alguien habló de eso y me colé y pregunté. Hay mucha gente que por temor no dice nada. Y a uno como pastor, gente de otras congregaciones se le acercan. Y últimamente la mayoría de los casos de hombres que me han llamado, su problema matrimonial ha sido precisamente por la abstinencia sexual. El hombre debe entender que no es cuando él quiera siempre. Pero también la mujer no puede estar todo el tiempo con el limpiavidrio.
Con el dolor de cabeza. como que hay un aguacero, o toda llena de mentol. ¿Me está entendiendo? Qué fuerte. No, que la crema pon. No, la crema pon. Debe un mutuo acuerdo, pero póntela después. Entonces, a veces hay algo que se llama pasión, que es la llama que enciende toda la relación de pareja. Que cuando la pasión se muere, también la grúa se muere. Puede ser del grupo Modesto. Y se muere, no funciona porque eso es un 50% mental. Claro. Cuando no hay una afinidad entre ambos, la cosa no marcha muy bien. Nada justifica el adulterio. Yo estoy en contra. Nada justifica el adulterio. Pero hay un detalle que nadie puede pasar por alto. Cuando el niño que es velón, usted le da una hartura, vamos a hablar como dominicano, usted le da una hartura en la casa y lo deja con esa barriga brillosa que parece un maco bolita, difícilmente va a verla en casa ajena porque lo atendieron en la casa. Claro. No sé si usted se ha empalagado de algo. La miel es dulce, pero un momento que usted se empalaga porque ha comido mucha miel. Cuando la mujer atiende al hombre, ese hombre no vela en casa ajena y viceversa, porque no es el caso solamente de la mujer. Hay hombres que son tan santos que quieren, se casó y quiere vivir metido en silicio el día entero. Una semana de silicio, no, dice que debe de ser de mutuo acuerdo. Claro. Oye, una semana de silicio y cenando peje gato la semana entera. No, y cuando llega, dice que no, que estoy santo todavía. Exactamente. Y eso es un tabú terrible, pastor. Mire, pastor, eso es algo terrible porque muchas veces pensamos que la sexualidad anula la santidad. Escuche eso. Es importante eso. Muchas veces pensamos que tener intimidad sexual anula la santidad o que le quita el nivel de santidad o espiritual, cuando realmente no es así. Cuando realmente sucede todo lo contrario. Claro. Dice Pablo que el hombre se santifica en la mujer y la mujer se santifica en el hombre. Mire, nosotros estábamos dando una conferencia en Asua. Ay, Dios mío. Y yo me gocé sobremanera. Porque una pastora, mire, cuando nosotros desatamos ese código, esa mujer voció y dijo, Dios mío, voy a poner a mi esposo para que me santifique. Santo. Porque realmente ese estigma muchas veces está. Claro. Usted sabe de que no me ponga la mano, que yo estoy demasiado santa. Óigame, pastores, exactamente, que duran hasta 5, 6, 7 meses sin ponerle la mano a su esposa. Y mujeres también, porque supuestamente están demasiado santificadas. Y muy es terrible porque se mete en espíritu de frialdad ahí mismo. Y no solamente de frialdad, usted está haciendo un catalizador para arrojar a su esposo, a su esposa, al adulterio, como decía el pastor. Está exponiendo. Y el apóstol lo dice. El apóstol dice para que no sea tentado por incontinencia. Es así. Hace un tiempo tuve conocimiento de un caso, porque hay algunas personas, como decías, que creen que el sexo anula la santidad. Después que él terminaba de estar con su esposa, se ponía de rodillas, da gritos y que Señor, perdóname si pequé. Pero ven acá. ¿Cómo que Señor, perdóname si pequé? Si fue el Señor que dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Y no era por telepatía. Señores, debía haber un contacto. Pero que, óigame, eso fue Dios que se lo inventó. Porque ¿quién fue que se lo inventó? Fue la mente de Dios. Y no había pecado en la tierra cuando Dios se lo inventó. Es una institución divina. Venga acá. Divina. Lo único que Dios compara con la venida de nuestro Señor Jesucristo es el matrimonio. Así es. Dice la boda del Cordero. O sea, el matrimonio desde su inicio, Dios lo instauró como y si Dios lo instauró es porque es una institución divina. Claro. Tiene un propósito divino. Y que el amor en él mismo debe ser semejante al que tiene Cristo por su iglesia. Amén. Amén. Santificador. Sí. Amén. Y que la sustenta, la ama y la cuida. Claro. Exactamente. Y son muchos realmente, que esto no se habla, pero clínicamente comprobado, científicamente comprobado, Dios permitió que a través de la sexualidad se dieran muchas cosas que benefician nuestros cuerpos. Sí. Una vez yo escuché a una doctora decir que ella tenía un problema corporal de una alergia. Y ella se enfocó en estar más relajada, en ir a la playa de vez en cuando con su esposo y sobre todo tener una buena relación íntima. Y eso le ayudó porque no había pastilla que le quitara eso. Solamente con eso, porque por el estrés es anulado, se liberan realmente
¿cómo se llama? Toxina. Exactamente. Nuestra hermana Margaret en eso. Margaret sabe. Señores, Sí. todo es puro, todo en Dios Exactamente. es puro y tiene y es bueno y un propósito infinito que nosotros a veces ni conocemos. La ciencia vive descubriendo situaciones en el cuerpo y en el hombre que Dios lo creó y lo puso allí. No, y que ya Dios está le ahí. da la capacidad de que lo vean, pero realmente todo lo que Dios hizo tiene un principio puro y bueno para todo. Amén. Así Amén. es. Sí. Y vio Dios todo lo que hizo y era bueno en gran manera. Amén. Entonces, realmente esa es la convicción que nosotros tenemos que tener con relación a eso. Y como dice la palabra, hacer todo decentemente y en orden. Porque ese es el problema muchas veces, la mala administración. Y cuidar el lecho Sin mancilla. Que no Amén. haya mancilla. Señores, que Dios nos bendiga. Esto se Amén. fue lejos. Muy. Pero lo muy hemos gozado. edificante, muy edificante. Amén. Que Dios le bendiga Amén. grandemente. Dios bendiga a los pastores. Amén. Muchas De manera muy gracias. especial. Dios bendiga a mi Gracias por estar aquí. esposo. Dios bendiga a mi esposa bella. Amén. Dios Amén. bendiga a todos. Y Dios nos bendiga de manera especial. Amén. Amén.